cumplir con un deber, la intervención en una determinada práctica. La objeción de conciencia médica se viene expandiendo a tal punto hoy que esa imagen arquetípica que nos viene heredada del servicio militar, este hombre agobiado, atribulado moralmente por razones morales, religiosas, pero sabiendo que el Estado lo está llamando al servicio militar, dice, no puedo. Y el Estado se queda sin un soldado menos, no se parece mucho a la objeción de conciencia de salud, que se viene expandiendo en al menos 3 escalas o 3 dimensiones. Una de esas, los usos. Los profesores de la salud recurren a la objeción de conciencia en algunos casos por estas razones morales que se imaginó el liberalismo, que escribe los libros de bioética, que es realizar, por ejemplo, un aborto lo rompería moralmente, ¿no? Pero hay otros casos que los profesionales objetan por miedo a ser castigados por su superior, a que no los dejen firmes en el hospital cuando son residentes, o por miedo a qué le pase legalmente, en contexto de incertidumbre legal. Las chicas ahí recién, las Gabrielas, contaban la situación de San Pablo. ¿Está permitido el aborto por violación? ¿Por qué no tiene un permiso judicial? Bueno, entonces los profesionales usan la objeción de conciencia prudencialmente para defenderse de riesgo de hacerlo y que tengan problemas, riesgo de no hacerlo y que una ONG los demande. Entonces recurre a la objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia está hecha de muchas cosas y cumple distintas funciones. Y otra de las funciones que cumple es ser una herramienta política para algunos grupos conservadores. Es la manera de minar la política pública, ¿no? De que cada vez haya más objetores, de modo que no se termine de poner en marcha una política pública. La otra forma en que se está expandiendo la objeción de conciencia, además de los usos, es en las prácticas. No es solamente aborto, no es solamente la píldora de emergencia, es también tratamientos hormonales y es también en otras áreas como el caso del pastelero, ¿no? Llegando a la objeción de conciencia fuera de la salud. Objeto conciencia para venderte un pastel porque sos gay. Y la otra manera en que se está expandiendo es regulatoriamente, ¿no? Cada vez aparecen más normas de objeción de conciencia. Y bajo esa sombra de esta expansión es que hace un tiempo vengo coordinando una investigación que es una investigación empírica en distintos temas de objeción de conciencia y también legal, más de dogmática. Lo que hoy quiero conversar con ustedes es un trabajo de derecho comparado, que lo que hace es mirar las normas de 179 países, llegamos a un corpus de más de 400 normas, y acá lo que hicimos fue, recurrimos a fuentes primarias, es decir, a las normas, no usamos textos, ni paper, reporte. ¿Por qué? Porque en realidad yo no sé si quería hacer esto. Yo estaba investigando empíricamente en provincias argentinas sobre por qué los profesionales objetaban, etc. Y leyendo la literatura veía que siempre se citaban los mismos países. O sea, el caso de Italia y en América Latina solamente el caso de Colombia. Yo decía, pero se están pasando tantas cosas interesantes y insistentemente. Y más aún cuando leía papers sanitarios que además citaban mal. Entonces dije, bueno, empecé y bueno, terminé en estas. Pero de ir a mirar directamente la norma porque había muchas fuentes secundarias que por distintas razones interpretaba. Y miramos en todos estos niveles. El nivel de cláusulas constitucionales, legislativo, reglamentario y fallos judiciales. Toda esta información la pusimos en un mapa interactivo que pueden encontrar. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo muy grande, como otros que hacemos, que toma mucho tiempo, entonces también es facilitar a otros que puedan hacer otros cruces. Yo acá hice un análisis, les presento unos análisis, es susceptible de otros análisis. Entonces ustedes ahí pueden usar con filtros,
cruzar distintas variables, sacar distintas conclusiones. Entonces, esto para promover otras investigaciones que salgan de América Latina, igual el mapa también está en inglés, nosotros estamos también escribiendo en inglés para entrar en ese diálogo. Todo esto lo cuento porque al fin y al cabo estamos en un congreso de la Redala que promueve la enseñanza, ¿no? del derecho, también para la incidencia y también para razones pedagógicas, porque el semejante caudal de información a veces maneja. Bien, ¿y cuál fue el objetivo de esto? Lo que contaba Valeria, identificar similitudes, diferencias dentro de estos países y algunas tendencias. La relación entre objeción de conciencia y aborto es una relación muy íntima, es fundacional. En la objeción de conciencia sanitaria, la posibilidad de que un profesional de la salud alegue razones morales para decirle no a una paciente, comenzó con el aborto. La primera cláusula de conciencia de la que tenemos registro es la ley inglesa de aborto de 1967-1968. Después está en otras. Por ejemplo, en muchos de nuestros países las leyes de incumbencia profesional permiten a un profesional alegar objeción de conciencia. Es decir, ya no están solamente en aborto, pero ahí arranca. Después podemos preguntarnos por qué, y tengo algunas hipótesis, pero es entonces, esta relación es una relación íntima, fundacional, persistente y consistente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de los 179 países estudiados, los 89 que tienen regulaciones sobre objeción son 89 que tienen leyes de aborto, con algún grado de permisión de aborto. Y de estas regulaciones, ese dato está mal, 93, el 97% permite la objeción de conciencia. Solamente 3 países del mundo prohíben explícitamente la objeción de conciencia. Finlandia, Suecia, los nórdicos siempre, y haciéndoselo distinto, y Etiopía. Entonces, es una relación, insisto, muy consistente. Cada vez que se ha reconocido un derecho al aborto, se ha reconocido un derecho a la objeción de conciencia médica. Y además, con una amplísima participación de las instituciones. Hay una sinergia institucional en esta formación, donde participan los congresos, las asambleas legislativas, las cortes y la administración pública, con reglamentos, protocolos. Y en general, de forma simbiótica, complementaria, salvo en algunos casos donde las cortes son las que aparecen cuestionando algunas maneras en que se regula la objeción de conciencia. Donde menos encontramos participaciones en las asambleas constituyentes, digamos, donde hay pocas cláusulas de objeción de conciencia en las propias constituciones. 10 en el mundo tienen alguna mención, ninguna de una objeción de conciencia muy amplia. El caso chileno de aprobarse sería la primera. Bien, ¿cuál es el carácter de esta adjudicación? ¿Qué podemos decir de estas adjudicaciones? Una primera cosa interesante es cómo hay cambios en su terminología, que son como olas. Al principio se hablaba de no ser obligado en estas primeras cláusulas, derecho a denegar. Después aparece el término objeción de conciencia en estas cláusulas, y mucho más recientemente el derecho a la objeción de conciencia. Y acá no es tirado de los pelos decir que fue cuando empezamos a reclamar un derecho al aborto. Porque la ley inglesa del 60 no hablaba de un derecho al aborto de las mujeres. De hecho, parecía casi un derecho del médico a hacer abortos, ¿no? Entonces, y esto por razones que a veces incluso tienen que ver con la seguridad, era la forma de ser seguro un aborto. Entonces, hay un juego espejo donde empieza a haber una adjudicación del aborto en lenguaje de derechos, entonces empieza a haber también un lenguaje de derecho a la objeción de conciencia. Bien, otro rasgo es que la gran tendencia es a reconocer una objeción de conciencia individual,
no institucional. La objeción de conciencia institucional, esto es decir, que una clínica, un hospital pueda alegar objeción de conciencia, es un exotismo, es una rara avis. Hay solamente 4 países en el mundo que la permiten, 2 en América Latina, Chile y Uruguay. ¿Sí? Entonces, 4, pero 2 muy cerca, y otros 2 muy importantes en términos de su ascendencia en el derecho comparado, que son Francia y Estados Unidos. Hay muchas diferencias acá porque el derecho francés ha limitado mucho esta objeción de conciencia institucional, a diferencia de Estados Unidos, pero a todo fin práctico, 4 países, y la tendencia es solamente individual. Esto es importante, por ejemplo, también para hacer incidencia. Cuando alguno viene, no, permitamos la objeción de conciencia institucional. Nos pasó en el debate argentino de la ley de aborto. No. ¿Qué vas a hacer? Todos los países lo han descartado. Entonces, no es un argumento, si queremos, de sustancia, pero puede ser un argumento de autoridad del derecho comparado, ¿no? Y después, otra gran característica de la adjudicación en términos globales es que es limitada. Las propias cláusulas de conciencia incorporan de forma explícita deberes y límites. El 87% lo hace. ¿Con qué tipo de deberes? Bueno, acá tenemos la frecuencia en la que aparecen los límites. El límite más usual es el que no se puede objetar en caso de emergencia. Es una formulación que se deriva del principio no daño, ¿no? El principio clásico del no daño. Puede cambiar la formulación, pero viene de ahí. Después aparece el deber de derivar, que es el deber en realidad más importante en términos prácticos. O sea, es la manera en que tenemos que la objeción de conciencia no se convierta en una gran barrera, y después aparecen otros tipos de deberes. El humanitario es interesante porque solamente aparece en África y tiene que ver en que por deberes humanitarios tenés que practicar el aborto. Estamos hablando de contexto de guerra civil, por ejemplo, ¿no? Entonces no es casualidad que aparezca sobre todo en esa región. Y otra cosa interesante en términos de límites es cuán delgados o robustos son las cláusulas en términos de límite. Por ejemplo, hay países que solamente tienen el límite del no daño, es decir, podés objetar cuando quieras, como quieras, salvo en caso de emergencia. Y la verdad es que son rarísimos los casos donde haya una emergencia de practicar. Vamos a decir la verdad. O sea, son poquísimos. O sea, puede ser por una edad gestacional avanzada, pero ahí ya tienen la propia excusa de que es avanzado. Entonces, su eficacia práctica es bajísima. Entonces, también la importancia de ver, bueno, cuán grueso, cuán robustos son estas delimitaciones, estos encapsulamientos, este encauzamiento de las cláusulas de conciencia, y ahí en América Latina están especialmente bien ubicados Argentina y Colombia, que tiene que ver con las últimas olas. Y sobre eso después voy a hablar un poquito más. Bien. La otra característica es quién puede objetar. Cuando estoy hablando de las características de la adjudicación. ¿Quién puede objetar? Bueno, la clasificación que hacemos es criterios objetivos, subjetivos o mixtos, que las leyes usan. El objetivo es, se puede objetar la intervención, se puede objetar toda práctica. Se puede objetar solamente la intervención, podés objetar si intervenís directamente, pero no otro tipo de tareas secundarias. Hay leyes que usan el criterio subjetivo. Solamente pueden objetar médicos, médicas, no enfermeras, no administrativos. A mí esa no me gusta. Sobre todo porque vamos hacia un modelo de que queremos que cada vez más tipos de profesionales hagan abortos. Entonces, ¿por qué no dar el derecho a la objeción de conciencia a una enfermera o una obstétrica? O sea, a mí me parece, eso que parece puede ser atractivo, para mí es una pendiente resbaladiza a lugares malos en muchos sentidos. Y después está el mixto que combina estos dos criterios. Pero para no aburrirlas, les diría que lo que hay acá es que la legitimación no ha sido una manera de acotar la objeción, sino al revés, de expandirla. Así como hay muchos deberes que se imponen a quien objeta, y límites, deberes, quien puede objetar es bastante amplio.
son pocos los países que han acotado por este lado. Bien. Leemos en todos lados que la objeción de conciencia es un problema. Mucha evidencia. Evidencia sobre sus malos usos, sobre sus usos indebidos y su impacto negativo. Y esto fue generando poco a poco lo que hemos dado a llamar en esta investigación, después de mirar todo esto, bueno, no, y cuando uno mira la base de datos, la vuelve a mirar, que aparecía otra cosa, además de límites individuales a quien objeta. En las cláusulas aparecían cosas como estas, los resaltados. El centro, la autoridad estará obligada a garantizar la práctica. Las autoridades del sistema de salud deben garantizar un número adecuado de proveedores de salud. ¿Sí? ¿Qué son estas? Bueno, acá no ya son límites o deberes impuestos a quien objeta. Ya empiezan a tener la forma de garantías institucionales. Salvaguardas que se incluyen en la propia cláusula de conciencia, donde en esta construcción las Cortes han tenido un rol muy interesante y muy activo. Hay razones para creer que las Cortes han mirado de frente la evidencia, es decir, se han abierto a la evidencia empírica sistematizada por profesoras, investigadoras, activistas y proveedores de salud que muestran, mira, la objeción es un problema. Y esto de andar asignando solamente límites a quien objeta, de que no tenés que derivar, no está solucionando, porque si no tengo otro, ¿quién derivo? Entonces, y aparecen esta suerte de garantías institucionales, donde, insisto, además las Cortes latinoamericanas, en particular, la argentina, no, perdón, la colombiana, la mexicana, han dictado fallos muy interesantes en este sentido. ¿Qué pasa? Es muy incipiente. Solamente el 24% de todas estas cláusulas, de todo este corpus de cláusulas que les menciono, esto está hecho sobre 85 países. De los 85 países, solamente el 24% tiene estas garantías institucionales. Esta posibilidad de combinar el enfoque más individual a esta mirada más institucional. Bien, si uno quisiera hacer un rap conceptual, no un rap de baile, sino un rap como la comida, como no me sale bien, diría, a ver, ¿qué estamos mirando? Podemos mirar 4 tipos de maneras de regular, 4 enfoques. Uno es el enfoque absolutista, ¿no? Hay un derecho absoluto a la objeción de conciencia. Obvio que siempre puedo recurrir a los principios generales, a que el derecho no, pero la cláusula de conciencia se presenta absoluta. Esto es un modelo muy minoritario. Está en uno de los extremos del espectro. En el otro lado del espectro está el enfoque que le hemos llamado universalista, el modelo nórdico. Prohibido objetar. Su fundamento es que estamos obligados a garantizar un acceso universal, sin discriminación, igual, uniforme a lo largo del territorio. La objeción de conciencia nos desorganiza el servicio, puede generar discriminación, o sea, prohibida, ¿sí? Que es realmente el modelo minoritario, como les mostré. Y en el medio nos queda el que hoy es más predominante, que es el enfoque liberal, que es reconozco una objeción de conciencia individual al profesional con una suerte de límites a ese que objeta. Se lo delimito con deberes y límites individuales. Y el último enfoque, mucho más reciente, donde creo que América Latina tiene un rol, está haciendo cosas interesantes, el enfoque estructural, que también objeción de conciencia individual y límites individuales, más estas salvaguardas institucionales. Es decir, las respuestas no solamente pueden venir de quien objete, individuales. Exacto. Muy bien. ¿Por qué estamos estudiando nuestro punto de entrada fue aborto? Primero por una consideración práctica que era
que yo tenía mucho conocimiento en aborto, entonces esa era la concesión. Pero también porque es donde está la mayor productividad en las cláusulas de objeción de conciencia. Entonces es un punto de entrada que te muestra la tendencia, pero también está pasando en cuidados paliativos. Cuando algunos de estos países están discutiendo eutanasia, también las cláusulas de conciencia, etc. ¿Y qué vimos? Que hay una unidad conceptual en estas cláusulas, si uno hace un zoom out, pero hay mucha variedad procedimental. Yo acá no tengo tiempo a hablarles, pero por ejemplo, los registros de objeción de conciencia, esa es una variedad de cómo se procedimentalizan muchas de estas cláusulas. También hay una variedad en el enmarcamiento, porque yo puedo tener alguna de estas cláusulas, pero depende de cómo esté enmarcada la política de aborto, va a tener un efecto u otro, cómo esté organizado mi sistema de salud, y una variedad práctica de cómo funciona en la práctica estas cláusulas. Y quizás la pregunta a la que a mí me gustaría seguir la pista es si este enfoque estructural es algo nuevo, que nos va a traer otra imagen, porque al mismo tiempo, todo el tiempo el derecho es un combate entre metáforas e imágenes. Si esa imagen arquetípica de que estoy yo solito objetando y no genero daño a nadie, es reemplazada por otra imagen, y si este enfoque estructural va a colaborar en eso, o simplemente es un estuco en una figura que es, por naturaleza, muy complicada. Bueno, todavía esa respuesta no la podemos dar. Muchas gracias. Bien,